Se podría decir que el reconocimiento es también el conocimiento de uno mismo. Es como decir que uno se conoce a través del otro, a través del reconocimiento del otro como semejante, pero también como diferente en su propia singularidad. Como dice Emmanuel Levinas, como otredad o como otro, como absolutamente otro. Entonces la relación se convierte en una relación no solo de reconocimiento, sino de justicia, en el sentido que se reconoce su semejanza y su singularidad. Esto equivale a reconocer su propia inmanencia, reconociendo también la propia inmanencia. Es decir, reconociendo que la inmanencia es infinita y no puede totalizarse. Es lo que escribe Emmanuel Levinas en Totalidad e Infinito, ensayos sobre la exterioridad. El tema del reconocimiento es un tema muy importante y se hace crucial ahora en plena crisis ecológica y en plena crisis de la humanidad, en pleno derrumbe del humanismo, en la medida que se ha vuelto a una ofensiva radical, a una ofensiva extrema que implica la desaparición de lo humano. Es decir, se trata de la cosificación de los humanos, de su mercantilización, pero sobre todo ahora en plena guerra declarada de la burguesía y de la hiperburguesía que domina el mundo, del 1% que domina y maneja el mundo a su antojo. Ante esta declaración de guerra, el humano se ha convertido en desechable, en asesinable, lo que implica precisamente ya un extremo de la deshumanización. En ese sentido es importante recuperar no solamente el tiempo perdido, sino los caminos perdidos en el tiempo. A propósito, Paul Ricoeur tiene escritos y reflexiones que articulan un recorrido filosófico que intitula Caminos del Reconocimiento. Y ahí evalúa las distintas estrategias del reconocimiento que aparecen en la filosofía. Y va mostrando sus propias características, sus propios límites y cómo, digamos, se pasa a otra forma de reconocimiento. Una de las formas de reconocimiento más avanzadas es el reconocimiento que plantea precisamente Emmanuel Levinas, porque allí ya no se convierte al otro en lo mismo, no se lo somete a la totalización de lo mismo, sino más bien el otro, la otredad, desborda lo mismo y se establece una relación con el infinito y no con la totalidad. Ese planteamiento es muy importante, sobre todo ahora que se requiere de manera urgente retomar no solamente la concepción de justicia, sino practicarla. ¿Qué ocurre cuando no hay reconocimiento? Cuando no hay reconocimiento del otro como semejante y tampoco como singular, como otro, como alteridad. ¿Qué ocurre cuando no hay reconocimiento?
No hay tampoco conocimiento de uno mismo, es decir, se produce el olvido de uno mismo. Se ocasiona una suerte de amnesia, es decir, ya no se puede saber quién es uno, porque está atrapado precisamente en la ausencia de relación, que Levinas llama justicia, el cara a cara, el verse cara a cara con la alteridad, el rostro que es la develación y la revelación de la alteridad y de lo infinito, por lo tanto de la inmanencia, esa relación que se basa en el deseo que es precisamente el que encara, por así decirlo, al infinito. Entonces uno mismo se convierte en el desconocido de uno mismo, sujeto a desplegar violencia y a convertirse no solamente en el operador de la violencia, sino a internalizar como boomerang la violencia en uno mismo. Subjetivamente no es más que violencia, que también quiere decir la falta de afecto, de afectividad y de sensibilidad. El hombre insensible es un humano muerto porque ha perdido la humanidad, ha perdido la capacidad de sentir, pero también la capacidad de pensar, ha perdido la capacidad de relacionarse en términos de justicia. Entonces, lo único que aplica es violencia, sustituye la relación social por la violencia. En otras palabras, se trata del retorno a la guerra, a la matriz misma de la guerra, a la violencia inicial en la guerra misma, a su núcleo. Y ese núcleo tiene que ver básicamente con el desconocimiento, con la ausencia del reconocimiento, con el despliegue de la violencia que nace de una ausencia de inmanencia, donde la trascendencia tampoco se logra salvo el despliegue mismo de la violencia, es decir, de la muerte, de la agresividad. No se puede comprender cómo, ante semejante desarrollo y revolución tecnológica y científica, ante semejantes revoluciones en plural, porque son secuenciales, tecnológicas, científicas, cibernéticas y comunicacionales, no se tenga un mundo feliz, un mundo de humanos felices, un mundo que es contenido por un planeta que lo cobija y se relaciona con el planeta de manera armónica. Pues hay una explicación. La explicación es la siguiente. Ese 1% que domina el mundo ha decidido monopolizar todo, acopiar todo, acumular todo, en detrimento de las grandes mayorías de la población. Y cada burguesía, que es una minoría en cada país, ha decidido precisamente acumular y enriquecerse a costa de los demás coterráneos, de los demás nacionales. Y por lo tanto, solo se ha beneficiado de los alcances productivos de la revolución industrial, de los alcances de la revolución tecnológica, y ha disminuido el uso del conocimiento científico, convirtiendo la ciencia en un instrumento de la acumulación capitalista. Es decir, esta gente que no reconoce al otro, a la otredad, a los demás, que se desconoce a sí misma, ha optado por la violencia, y una violencia muy
particular que implica precisamente marginar al resto, volverla miserable, en tanto que acumula enormes cantidades de riqueza y enormes cantidades de acumulación que no tienen horizonte y no tienen destino, salvo la satisfacción hedonista de dominar y de creerse supremo, cuando la ideología supremacista es la más débil de todas las ideologías, pues no se sostiene, se basa en la creencia de una superioridad que tampoco es sostenible porque se sostiene en un vacío, se sostiene en las miserias humanas que encarnan estas burguesías. Obviamente se trata de la crisis del capitalismo en su mayor envergadura, en su mayor alcance destructivo, pues ha llegado al punto de anunciar su propia destrucción, de mostrar una decadencia enorme que ya muestra los síntomas de su propia clausura, de su propia muerte. El recurso de esta burguesía hiperburguesía que domina el mundo es tratar de invertir lo que ocurre con propagandas, publicidades y la desfachatez de una desideologización que habla de que la responsabilidad está en los otros, está en los enemigos que inventa, está en lo que esta hiperburguesía llama comunismo, sin entender qué cosa es esto, salvo su propio fantasma, sus propios temores, sus propios miedos y sus propias inseguridades. En el imaginario pobre de esta hiperburguesía, comunismo es todo lo que le aterra, todo lo que escapa a su centralidad, restringida a sus propios prejuicios y restringida cosmovisión que se reduce a su propio cuerpo en una relación hedonista consigo mismo. Comunismo es el reformismo para ellos, inclusive las medidas keynesianas anticíclicas. Este ultraconservadurismo se reduce al encuevamiento de esta hiperburguesía y de las burguesías en sus propios barrios protegidos y aislados del mundo y de sus ciudades, ignorando a los demás. Estos habitantes de burbujas ilusorias creen que son lo único que hay en el mundo, y eso único que creen que hay en el mundo es miserable, es inhumano, es el desconocimiento pleno de uno mismo y de la humanidad. Es la abolición social. Los otros son convertidos y concebidos como objetos de dominación. Son objetos de su propio desprecio, que también implica, aunque no lo sepan, desprecio a uno mismo, atormentados por lo que son, por lo que no saben que son, por su propia trivialidad cultural, la de la banalidad de los espectáculos, la de las listas de pasarela de las grandes fortunas. ¿Qué de valor tiene todo eso? Nada, salvo lo que cotizan sus propias mentalidades, estrechadas al balbuceo y al canto de uno mismo, que es el canto a su insensibilidad,
han llevado a extremo su propia crisis múltiple, la del orden mundial de las dominaciones, la del sistema mundo capitalista, que ha redundado gravemente en la crisis ecológica, que la conciencia desdichada de esta burguesía creen que es invento de los ecologistas. Han llevado a extremo la guerra. Han declarado la guerra a muerte a las sociedades y los pueblos, anunciando no solamente su desechamiento, sino su aniquilamiento. Han comenzado el genocidio a escala planetaria. Por esto mismo, en estas condiciones, cuando se anuncia la desaparición del ser humano y de su humanidad, inclusive, claro está, en términos expansivos de las sociedades humanas, es menester una remoción profunda desde las raíces, una remoción radical que recupere las memorias, los recorridos de la hominización y de la humanización, los recorridos alegóricos de las culturas, las elucidaciones del pensamiento, recuperar el iluminismo frente al oscurantismo que ha retornado con esta hiperburguesía y las burguesías locales que se conciben ellas mismas como únicas, como el fin de una evolución que no entienden y un desarrollo que tampoco entienden. Este fin, que son ellos mismos, no es otra cosa que la decadencia extrema, la degradación absoluta de la humanidad y sobre todo desde la perspectiva del tiempo, la ausencia de horizontes, cuando ya no es posible el porvenir. Por eso es necesario recuperar el tiempo perdido y recuperar los recorridos de las distintas formas de reconocimiento. El reconocimiento como identificación, el reconocerse a sí mismo, el reconocimiento mutuo, que ya implica la alteridad. Ahora que la hiperburguesía y el orden mundial de las dominaciones y su guerra interimperial por la jerarquía de este orden mundial ha apostado por la guerra declarada contra los pueblos y las sociedades, es menester recordar a Emmanuel Levinas, a las preguntas que se hacía. Por ejemplo, se preguntaba de la siguiente manera: la lucidez, apertura del espíritu sobre lo verdadero, ¿no consiste acaso en entrever la posibilidad permanente de la guerra? El estado de guerra suspende la moral, despoja a las instituciones y obligaciones eternas de su eternidad y, por lo tanto, anula en lo provisorio los imperativos incondicionales. Proyecta su sombra por anticipado sobre los actos de los hombres. La guerra no se sitúa solamente como la más grande entre las pruebas que vive la moral, la convierte en irrisoria. El arte de prever y ganar por todos los medios la guerra, la política, se impone en virtud de ello como el ejercicio mismo de la razón. La política se opone a la moral como la filosofía a la ingenuidad. No es necesario probar por oscuros fragmentos de Heráclito que el ser se revela
como guerra al pensamiento filosófico, que la guerra no solo lo afecta como el hecho más patente, sino como la patencia misma o la verdad de lo real. En ella, la realidad desgarra las palabras y las imágenes que la disimulan para imponerse en su desnudez y dureza. Dura realidad, dura lección de las cosas. La guerra se presenta como la experiencia pura del ser puro, en el momento mismo de su fulgor en el que se queman los decorados de la ilusión. El acontecimiento ontológico que se perfila en esta negra claridad es la movilización de los seres anclados hasta aquí en su identidad, movilización de absolutos llevada a cabo por un orden objetivo al que no se pueden sustraer. La prueba de fuerza es la prueba de lo real. Sin embargo, la violencia no consiste tanto en herir y aniquilar como en interrumpir la continuidad de las personas, en hacerles desempeñar papeles en los que ya no se encuentran, en hacerles traicionar no solo compromisos, sino su propia sustancia, en la obligación de llevar a cabo actos que destruirán toda posibilidad de acto. Como en la guerra moderna, en toda guerra las armas se vuelven contra quienes las detentan. Es imposible alejarse del orden que ella instaura. Nada queda afuera. La guerra no muestra la exterioridad ni lo otro en tanto que otro destruye la identidad del mismo. Más abajo dice, históricamente, cuando la escatología de la paz mesiánica se sobreponga a la ontología de la guerra, entonces la moral se opondrá a la política, dejando atrás las funciones de la prudencia a los cánones de lo bello para postularse incondicional y universal. Después se cuestiona de la siguiente manera, pero reducida a las evidencias, la escatología aceptaría desde el principio la ontología de la totalidad emergida de la guerra. Su verdadero alcance es otro, no introduce un sistema teleológico en la totalidad. No consiste en enseñar la orientación de la historia. La escatología pone en relación con el ser, más allá de la totalidad o de la historia, y no como el ser más allá del pasado y del presente, no con el vacío que rodearía a la totalidad y en el que se podría arbitrariamente creer lo que se quisiera y promover así los derechos de una subjetividad libre como el viento. Es la relación con una excedencia siempre exterior a la totalidad, como si la totalidad objetiva no completara la verdadera medida del ser, como si otro concepto, el concepto de infinito, debiera expresar esta trascendencia en relación a la totalidad, no englobable en una totalidad y tan original como ella. Ese más allá de la totalidad y la experiencia objetiva no se describe
sin embargo, de una manera puramente negativa. Se refleja en el interior de la totalidad y de la historia, en el interior de la experiencia, la escatología, en tanto que el más allá de la historia arranca los seres a la jurisdicción de la historia y del porvenir, los interpela en su plena responsabilidad y a ella los convoca. Emmanuel Levinas sustituye la lucidez de la ontología por el reconocimiento, por la alteridad. La ontología es sustituida por la ética, sin olvidar que la ética es la matriz misma de la filosofía. Entonces se requiere del devenir del reconocimiento, de una recuperación de la inmanencia, que en sí misma es potencia. Entonces se convoca a una revolución ética.